Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos, en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la más cordial bienvenida en este segundo panel de la colegiatura obligatoria, por el cual vamos a conversar y debatir con amplitud de miras y posiciones diversas respecto de lo que ha ocurrido a consecuencia de esta propuesta efectuada por el Consejo General del Colegio de Abogados el 10 de mayo pasado. La sesión anterior estuvo del 20 de mayo pasado, estuvieron la profesora Ana María García y los profesores Claudio Palavicino, Eduardo Morales y Álvaro Fuentealba, dando una primera mirada a este tema que tanto ha dado que conversar en el ámbito del derecho y de los abogados. Queremos una vez más darle la más cordial bienvenida y queríamos, primero que nada, excusar la participación de nuestro decano, don Pablo Ruiz Tagle, quien tenía intención de poder estar con nosotros, pero está en otra actividad. Quería darnos algunas palabras de bienvenida, pero tuvo una situación impostergable que lo complicó, así que lo excusamos de antemano. Eventualmente puede que se incorpore durante el desarrollo de la actividad. En este nuevo panel, que será transmitido por Facebook Live de la facultad, pueden hacer llegar sus preguntas por vía del Facebook Live o por vía del chat de nuestro Zoom. A continuación, vamos a dar la primera ronda de intervenciones. Los que nos van a acompañar hoy son el profesor don Rubén Burgos, el profesor don Julián López, el profesor Paulo Montt, don Pablo Fuensalida y de la profesora Sandra Ponce de León. Y vamos a comenzar dándole la palabra, en primer lugar, por 10 minutos a don Rubén Burgos, quien es abogado y académico de esta casa de estudios, magíster en Derecho Público, convención en Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Chile, y magíster en Dirección y Gestión Tributaria por la Universidad Adolfo Ibáñez. Es además profesor del Departamento de Ciencias del Derecho en la Cátedra de Profesión Jurídica de nuestra facultad y de Ética Profesional y Probidad y Transparencia del Magíster y el LLM de la Universidad Católica, y actualmente es alumno del curso habilitante para el doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y está además don Rubén colegiado. Así que, don Rubén, sus 10 minutos. Gracias, Matías. Buenas noches a todos y a todas. Un saludo especial a Sandra Ponce, con quien fuimos condiscípulos en el Magíster de Derecho Público de la Universidad Católica. Voy a compartir pantalla. Bien, la colegiatura obligatoria la he titulado como condición para un control ético efectivo como pregunta. Y en este primer punto quiero rescatar la definición de profesión que nos da Adela Cortina como una actividad social cooperativa cuya meta interna consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico indispensable para su supervivencia como sociedad humana, para lo que se precisa el concurso de la comunidad de profesionales. Quiero rescatar ese punto, el concurso de la comunidad de profesionales, el colectivo profesional que se manifiesta en los colegios. Y en el ámbito de la profesión jurídica en particular, ese sentido de la profesión se expresa en ser el mediador entre los tribunales y los ciudadanos, ¿verdad? Buscando mediar e igualar las diferencias deliberativas a nivel jurisdiccional. No se entiende el monopolio que la sociedad, el Estado, le reconoce a los abogados como representantes exclusivos ante los tribunales si no cumplen esta finalidad de defender el interés particular de los clientes, pero con un delicado equilibrio también de su función pública de defensa del interés público expresado en ser un servidor del derecho. En este sistema podemos estructurarlo sobre la base de 3 pivotes fundamentales: una profesión con trascendencia pública y social, una norma sustantiva, el código de ética expresado en los códigos de ética, y un órgano disciplinario idealmente con dientes, que fiscaliza y aplica sanciones. Estos tres pivotes son los que creo que deben sustentar un sistema de control ético efectivo. Y en el caso nuestro, ese sistema se ha estructurado en tres regímenes jurídicos que han regido a los colegios profesionales. Uno bajo la Constitución del 25, de la Constitución del 80 y luego la reforma del 2005. Bajo la Constitución del 25 tenían la plenitud
virtud de prerrogativas públicas y por consiguiente eran personas jurídicas de derecho público, podían ejercer estas funciones públicas, entre ellas un registro obligatorio de los profesionales cuando alguien necesitaba saber que el profesional que decía hacer tal al frente acudía al registro, sabía dónde estaban los colegios y las sanciones eran muy efectivas, incluso llegando a la expulsión. También el colegio en particular cumplía funciones de asistencia gratuita y de control y de llevar la práctica profesional de los postulantes, los egresados postulantes. Cambia todo esto con la Constitución del 80 y la consagración de la libertad amplia de asociación, que hace incompatible la colegiatura obligatoria, y el decreto ley 3621 deroga todas las potestades públicas que tenían los colegios y, como natural consecuencia, también la colegiatura obligatoria. Se transforman en simples asociaciones gremiales. La reforma del 2005 no hace un gran cambio, sí reconoce a nivel constitucional los colegios profesionales, pero con la tuición ética respecto de sus asociados, y los no asociados quedan entregados a los tribunales de justicia, como venía sucediendo desde 1980. Y también establece el ordenamiento de crear tribunales especiales que no se han creado. Para eso existe un proyecto de ley que todavía está en trámite. Este párrafo que se incorpora en la Constitución el 2005 entrega al legislador regular la constitución de los colegios profesionales. Hay ahí un mandato al legislador. Y como consecuencia, tenemos una situación en nuestro país, una jurisdicción dual, sin control ético efectivo, con sanciones meramente simbólicas. Existen, además, si queremos agravar la situación, existen dos normas sustantivas. Un código, el Código del 48, con valor formal de ley, así se remitió a él el decreto ley 3621, como lo reconoce la sentencia Bernstein con Albónico. Pero este sistema genera ya un problema de entrada, que son que los problemas de la justicia se trasladan a este ámbito. Cuando entregamos el control ético en 1980 a los tribunales de justicia, toda esta problemática también se traslada a esta materia. El proyecto de ley que se presentó en el 2009 está ahí detenido, congelado. Todavía no pasa el primer trámite constitucional, no ha habido ningún informe. Hubo indicaciones en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet para ampliar la cobertura de las profesiones que podían adscribirse a este sistema, y luego en este gobierno el ministro Blumen se reunió con la Federación de Colegios, pero no hubo avances. Respecto de la norma sustantiva, tenemos estos 4 fallos que han delimitado el alcance y validez jurídica de estos códigos. El primero, Bernstein con Albónico, reconoce la vigencia en valor de ley del Código del 48. El fallo del fiscal antinegligencias médicas lo hace extensivo a los no colegiados. Luego, la sentencia Gemper con Nicolás Ibáñez nos aporta que ya vigente la reforma constitucional del 2005 exige garantías del debido proceso al tribunal que se establece, al Tribunal Ético al interior del Colegio de Abogados. Y finalmente, la sentencia polémica de la disputa Consejo de Defensa del Estado con el Consejo para la Transparencia, que tiene esa extraña declaración de que el Código del 2011 tiene valor material de ley aplicable a todos los abogados del país en circunstancias que fue aprobado por un grupo pequeño de Santiago. Aquí tenemos otra problemática, la situación de la profesión, la calidad y cantidad de los abogados que se ha ido incrementando exponencialmente, ¿verdad? Al punto que en el 2018 ya tenemos 4.000 juramentos en el año. Y esto ha generado críticas por parte de la Corte Suprema sosteniendo que ya no pueden seguir ellos validando los títulos si no tienen un control de la calidad de los abogados que salen al mercado. También proponen otras soluciones, como el ministro Muñoz en algún minuto, un examen habilitante como existe en la carrera de medicina. Llegamos entonces a la situación actual en que el colegio insta a la Convención Constituyente a eliminar el obstáculo de la Constitución que permita al legislador establecer la colegiatura obligatoria, y esto ha generado un intenso debate antes de la elección de la Convención Constituyente. Y
necesariamente tenemos que recordar que la actual Constitución, el asesor del constituyente, la Comisión Ortúzar y también el Consejo de Estado propusieron hacer excepción en la Constitución respecto de la colegiatura obligatoria, dada la importancia y responsabilidad en el ejercicio de las profesiones que tienen los colegios. Esto la Junta de Gobierno no lo acogió, lo eliminó, no sabemos por qué, porque no tenemos actas del constituyente del 80, ¿verdad? Y esto también ha sido recogido en este debate. El editorialista del Mercurio especula las razones por las cuales se eliminó esta colegiatura obligatoria por la posibilidad de instrumentalización política de los colegios, como se observó antes de 1973. Pero esa misma reflexión no la hace respecto de otras agrupaciones intermedias, como son los partidos políticos, donde ahí sí le interesa que haya asociatividad y cooperación colectiva. Dice que los partidos son mejores para la democracia que los independientes, ¿verdad? Hay una contradicción, son dos editoriales que se diferencian en una semana. Finalmente, mi posición es de adherir a este acuerdo del Colegio de Abogados. Creo que la colegiatura obligatoria es la condición necesaria para un efectivo control ético, pero no puede ser la misma de hace 50 años. Se debe contemplar un tribunal ético permanente y autónomo de la dirección política del gremio, según las reglas del debido proceso, y establecer sistemas diferenciados de cobro de cuotas según el ingreso de los asociados, y establecer sistemas de gratuidad para incentivar la incorporación de los abogados más jóvenes. Creo yo que en el ejercicio de las profesiones no es algo que interese solamente a los profesionales. Hay comprendidos valores demasiado importantes para la sociedad que no pueden quedar entregadas a un abismo ético sin el debido y eficaz escrutinio de sus pares, como ocurre en otras latitudes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rubén, por tu intervención. Vamos a darle entonces ahora su tiempo al profesor Julián López. El profesor López es abogado y académico de nuestra facultad, máster en Derecho por la Universidad de Harvard, profesor del Departamento de Derecho Procesal de nuestra facultad, miembro fundador de Libertades Públicas, y ha ejercido la docencia de pregrado en Derecho Procesal Civil y posgrado en Ética Profesional, Derecho Procesal Penal y Litigación Oral en lo Penal. Ha sido elegido consejero del Colegio de Abogados de Chile en 2 periodos, que son el del 2009 y 2013, y también el 2015 y 2019, perdón, y se desempeñó como presidente de su comisión de ética entre los años 2016 y 2019. Actualmente es miembro, además, del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados. Julián. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En el tiempo que tengo asignado quiero decir 4 cosas. Primero, quiero afirmar que el control ético de las profesiones es un objetivo deseable y una función pública. Luego quiero explicar, si me alcanza el tiempo, por qué los colegios profesionales son los organismos más adecuados para cumplir esa función. Voy a sostener que la idea de que sean los tribunales ordinarios de justicia los que asuman el control de la ética profesional es inviable o inconveniente. Y voy a explicar por qué, a mi juicio, la colegiatura obligatoria no afecta la libertad de asociación. El control ético de las profesiones es un objetivo deseable y una función pública porque asegurar la calidad de los servicios legales es un deber del Estado. Y la calidad de los servicios legales depende de una regulación ética y del ejercicio de facultades disciplinarias que impongan sanciones por la infracción de esas conductas. La ética profesional responde a la pregunta ¿qué es lo correcto aplicado a las profesiones? Es decir, supone adoptar una ética del rol. Y en un sentido grueso, habitualmente cuando se habla de ética profesional, se suele hablar de las conductas irregulares de los abogados. Decimos que un abogado no es ético cuando soborna a un funcionario público para conseguir un objetivo, o cuando se queda con el dinero que debería haber sido entregado a su cliente. Pero eso es una infracción ética solamente en un sentido grueso, porque esas mismas infracciones constituyen infracciones legales, incumplimientos contractuales, delitos penales. En un sentido más fino, la ética profesional supone la existencia de reglas que operan allí donde no existe regulación legal. Es decir, el tipo de preguntas que trata de responder propiamente una regulación ética tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones de conflictos de intereses. ¿Qué pasa si mi señora está representando a una parte y su contraparte llega a pedirme a mí, que también soy abogado, que la represente?
¿Qué pasa con el cliente que le dice al abogado que tiene el cadáver de una persona oculta en el subterráneo de su casa? ¿Cuál es la conducta profesional que debe asumir el abogado en esas circunstancias? Y como esas circunstancias no están resueltas por la ley, es la ética profesional la que tiende a entregar una respuesta única, una respuesta estandarizada a través de las regulaciones éticas. Y como esas son cuestiones que han sido objeto de una autorregulación por las profesiones, es razonable que el Estado delegue esa función pública en los colegios profesionales. Los colegios profesionales así deberían ser entendidos como corporaciones de derecho público, dotadas de potestad normativa y también de facultades disciplinarias que se ejercen en el marco de los contenciosos administrativos. Es decir, los colegios profesionales asumen una función pública que es delegada por el Estado para la regulación de las profesiones y también, en ocasiones, la facultad jurisdiccional para imponer esa sanción. Esto es así y es la realidad en Europa. En todos los estados de la Unión Europea, salvo Malta, se requiere la afiliación obligatoria a un colegio profesional para poder ejercer la profesión. La mitad de los estados de la Unión Europea tiene un solo colegio nacional. Un 40% combina barras locales o regionales con una barra nacional y solo 5 estados tienen barras exclusivamente locales. Es la realidad también en los Estados Unidos. Por lo menos en 32 de los Estados Unidos se requiere ser miembro de un colegio estatal para poder ejercer la profesión de abogado. Y es la realidad, o fue la realidad, mejor dicho, en Chile, hasta el año 1983. El decreto de ley 406 del 19 de marzo de 1925 creó al Colegio de Abogados de Chile como una institución de carácter nacional regida por el derecho público. Y solo con el decreto de ley 3621 de febrero de 1981 se alteró esa naturaleza para convertirla de un organismo público en una organización de derecho privado a través de su consideración como una asociación gremial. Desde esa fecha hemos convivido con una situación en que se supone son los tribunales de justicia los que asumen el control de la ética profesional. En la situación actual esto es completamente inviable. Los tribunales de justicia tienen que operar de acuerdo a la delegación legal o a la asignación legal y constitucional después del año 2005, aplicando las reglas del procedimiento sumario. Pero las reglas del procedimiento sumario, las reglas de los procedimientos civiles contenciosos obviamente no funcionan cuando se trata de aplicar reglas de ética profesional. No se puede a través de las reglas del procedimiento sumario resolver una situación de conflicto de intereses o resolver una cuestión sobre el alcance del secreto profesional. La potestad administrativa sancionatoria supone de una investigación, de una conducta contraria a la regulación que debe ser sancionada y supone una regulación que establezca las garantías suficientes para defenderse de una imputación de ese tipo. El proyecto de ley de colegios profesionales que duerme en el Congreso hace bastante tiempo, que trata de generar tribunales especializados en ética profesional, tiene además una dificultad adicional. No llega el Estado a ofrecer o a siquiera a pretender ofrecer más allá que tribunales especializados en las éticas de las profesiones, pero donde al final del día el profesional que es de una profesión termina siendo juzgado por profesionales de distintas profesiones. Y así entonces como una infracción o una imputación de infracción de una regulación profesional del abogado podría terminar siendo resuelta por un tribunal compuesto por un arquitecto, un médico y un periodista. La colegiatura obligatoria, entonces, es un mecanismo a través del cual se asegura que sean los pares los que han dado lugar a esa autorregulación y los que han desarrollado este etos común de la profesión, quienes resuelvan lo que han regulado como infracciones a la ética profesional. La colegiatura obligatoria no afecta la libertad de asociación porque no se puede hablar de libertad de asociación cuando nos estamos refiriendo al sometimiento de las personas a un órgano público, llamado a regular y controlar sus conductas. Así lo ha dicho, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el año 1983, en el caso Albert y Lecomte. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que el Colegio Médico belga no constituye una asociación en los términos del artículo 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. Dijo, un colegio no es una asociación y la obligación de colegiarse y por consiguiente someterse a la disciplina de una organización colegial no impide al profesional pertenecer a la asociación que tenga por conveniente. Lo dijo también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 1985, en la opinión consultiva número 5, sobre colegiación obligatoria de los periodistas. Esa opinión declaró contraria a la Convención la colegiación obligatoria de los periodistas, pero por razones de libertad de expresión. Y al hacerlo, excluyó precisamente a los abogados. Dijo, literalmente, esto no se aplica, por ejemplo, al ejercicio del derecho a la medicina. A diferencia del periodismo, el ejercicio del derecho a la medicina que hacen los abogados o los médicos
no es una actividad específicamente garantizada por la Convención. Lo dijo también, o lo ha dicho también, la Corte Suprema norteamericana en el año 1990, en el caso Keller versus State Bar of California, que luego tuvo una secuela en el año 1995 con Brosterhitz versus State Bar of California. La doctrina de esos casos: los abogados pueden ser compelidos a pertenecer a una barra de abogados, sujetos a la limitación de que los derechos que paguen solo pueden ser utilizados para regular la profesión legal y mejorar la calidad de los servicios legales que se ofrecen al público. Lo ha declarado también el Tribunal Constitucional Español en el año 1994. Los colegios profesionales no resultan subsumibles en la totalidad del sistema general de las asociaciones a las que se refiere el artículo 22 de la Constitución Española. Y de nuevo, el mencionado precepto constitucional no prohíbe la existencia de entes como los colegios profesionales que, siempre con la común base personal, disponga de una regulación característica orientada a la consecución de determinados fines de interés público, difícilmente alcanzable sin recurrir a la adscripción forzosa a un ente corporativo. Sentencia 113 del año 1994. Y si hay que terminar con una frase, yo creo que lo que mejor refleja esta opinión es la opinión separada del juez Rafael Nieto Navia en la opinión consultiva número 5. Dijo el juez Nieto: cabe preguntarse si los entes públicos con estructura asociativa, llámense asociaciones, corporaciones o colegios, violan el carácter voluntario contenido en la libertad de asociación. Habrá que responder que la norma imperativa de derecho público que obliga a los individuos a asociarse en colegios por profesiones es válida y no puede considerarse per se violatoria de la libertad de asociación cuando tales colegios cumplen fines estrictamente públicos trascendentes al interés privado. Es decir, cuando reciben del Estado una delegación que éste podría cumplir directamente, pero que delega porque considera que esa es la forma más idónea para cumplir el fin propuesto. Tales colegios no pueden considerarse que sean de aquellas asociaciones a las que se refiere el artículo 16 de la Convención. La colegiatura obligatoria, sin duda, a mi modo de ver, no digo sin duda, porque sin duda es muy controvertible, no es la única forma de asegurar el control ético y uniforme de la profesión. Pero sin duda es un mecanismo idóneo. Cuando un colegio profesional ejerce la función pública que le está asignada, dejando de lado las funciones privadas que además podamos reconocerle, no hace más que cumplir una función pública que le es delegada por el Estado. Y al hacerlo, sencillamente, adopta como parte de esa función pública establecer las reglas que aseguran la calidad de los servicios profesionales que se ofrecen a los ciudadanos y sancionar, por cierto, a aquellos que infringen las reglas precisamente para el adecuado cumplimiento de esa función pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián, por tu intervención. Vamos a continuar con el profesor Paulo Montt, quien es abogado y académico de nuestra facultad, profesor de Derecho Civil, es máster en Derecho de Libre Competencia en la University College of London, es, como les indiqué, profesor de la Cátedra de Derecho Civil de nuestra facultad y es además actualmente consejero del Colegio de Abogados. Paulo, por favor. Muchas gracias, Matías. La verdad es que parte importante de lo que iba a decir lo dijo Julián, ya, sobre todo los fallos a nivel comparado, así que me voy a ahorrar esa referencia. Yo creo que estamos hablando, la discusión que tenemos, una discusión de política legislativa. Y cuando me refiero a una discusión de política legislativa, quiero decir si es socialmente deseable que el legislador, en ciertos casos como la profesión de derecho, exija la colegiatura obligatoria, y la respuesta a esa pregunta, mi respuesta a esa pregunta es afirmativa. Y digo que es una cuestión de política legislativa efectivamente porque varias de las críticas editoriales o cartas que se han publicado en contra del acuerdo del Consejo del Colegio de Abogados, me parece que se quedan en un eslogan general, que es colegiatura obligatoria igual violación de la libertad de asociación. Pero si simplemente decimos que la colegiatura obligatoria viola la libertad de asociación y no hacemos ningún análisis más, creo que esta discusión no tiene mayor sentido. La libertad de asociación, en tanto garantía constitucional como todas las garantías constitucionales, puede ser limitada. Y a nivel comparado, y aquí me remito a lo que dijo Julián, esto está absolutamente superado. O sea, se ha estimado en todos los países donde hay colegiatura obligatoria que la colegiatura obligatoria es compatible absolutamente con la libertad de asociación. Por eso es que digo que aquí no hay un problema de constitucionalidad o que se estén violando eventualmente tratados internacionales en materia de derechos humanos en caso de que la Constitución invierta la regla actual,
la prohibición al legislador y la convierta en una permisión. ¿Ya? Será el legislador el que tendrá que determinar qué profesiones, y por las razones que estime pertinente el legislador, son las que requieren la colegiatura obligatoria. Y a mi juicio, la profesión de abogado es una de ellas. Para las generaciones anteriores a las nuestras, nuestros padres, nuestros abuelos, esto era lo natural. Y eso se terminó con la Constitución del 80, la regla que contiene la Constitución de 1980 es la inversa a la que propuso la Comisión Ortúzar, compuesta por académicos de distintas tendencias y sensibilidades políticas. Jaime Guzmán, Sergio Díez, Enrique Evans, Alejandro Silva y Enrique Ortúzar. Las razones no fueron expresadas por la Junta al proponer el texto que se sometió a plebiscito, pero son presumibles. Probablemente había razones políticas para estar en contra de la colegiatura obligatoria. Pero si vemos la experiencia después de 40 años de vigencia de la Constitución, creo que en materia de control ético, la colegiatura voluntaria fracasó. Y esto yo lo digo porque cuando yo entré al Consejo del Colegio de Abogados en el año 2017, quizás no tenía una postura tan definida, pero si hubiera tenido una postura, probablemente era más favorable a la colegiatura voluntaria. Pero al poco tiempo, al integrar, yo diría que unos 15 como tribunal, ¿verdad? Unos 15 o 20 juicios éticos, me di cuenta que la colegiatura voluntaria es absolutamente ineficaz en materia de control ético. Fracasamos, ¿verdad?, como colegio en materia de control ético, y esto se ha visto agravado por el aumento masivo de la cantidad de abogados que se titulan, ¿verdad? El profesor Rubén Burgos ya expuso, ¿verdad?, la gran cantidad de artículos, ¿verdad?, de publicaciones que se han efectuado en esta materia, hasta los discursos sistemáticos del presidente de la Corte Suprema al inaugurar el área judicial, editoriales de diarios, cartas, casos que salen todos los días. Creo que no necesitamos dar mayor justificación para afirmar que tenemos un problema de control ético. En sí mismo, yo creo que la cantidad de abogados no es ni buena ni mala. Creo que es neutra para el análisis. O sea, el hecho de que haya muchos abogados que se titulen hoy día, más de 4.000, ¿verdad?, al año, no es ni bueno ni malo. El problema se da cuando hay esta cantidad de abogados, ¿verdad?, que no tienen ningún tipo de control en la práctica, ¿verdad?, y que pueden seguir ejerciendo a pesar de estar violando normas básicas en materia ética. La reforma constitucional del año 2005 no solucionó este problema, ¿verdad? Se estableció este sistema dual en que los colegios profesionales controlan la ética para sus colegiados, pero sin sanciones efectivas, ¿verdad? Y tribunales ordinarios, ¿verdad?, mantienen la jurisdicción respecto a los no colegiados. Y cuando hablo de sin sanciones efectivas, quiero decir que la máxima sanción a la que se expone un abogado colegiado, es decir, el que decide estar colegiado, en caso de infringir la ética, es la expulsión. Es decir, lo peor que le puede pasar es quedar no colegiado, con lo cual queda en la misma situación que los que deciden no afiliarse. Como digo que, para mi juicio, esto es una discusión de política legislativa, creo que hay buenas razones para que el legislador incorpore la colegiatura obligatoria. Incluso, me parece que el sistema dual quizás es menos malo que lo que había antes, si es que se implementara los tribunales, ¿verdad?, especiales éticos. Pero aún así creo que tiene defectos. Yo soy partidario de que haya colegiatura obligatoria, un sistema unificado y no dual. Creo que un sistema dual protege a los no afiliados, porque el problema es que y aquí creo que los problemas que pueden darse cuando hay una víctima de una conducta antiética, puede ser una conducta puramente antiética, como por ejemplo un conflicto de interés, ¿verdad?, y una conducta antiética que está regulada en el Código Ético, pero que además involucra una mala praxis, que son la mayoría de los casos de malpraxis profesional. Si uno ve los casos de responsabilidad médica, que generalmente son por malpraxis, yo no tengo estadística y creo que esto sería súper interesante trabajar las estadísticas, pero les aseguro que hay mucho más casos ante los tribunales de responsabilidad profesional médica que de responsabilidad profesional de un abogado. Y no es porque los médicos sean más tontos o sean más incompetentes que los abogados. Yo creo que hay dos razones que lo explican. Primero, que se lesiona gravemente la confianza en el profesional cuando un cliente se ve defraudado o un paciente. Entonces, claro, el paciente que se ve lesionado por un médico, es difícil que vuelva a confiar en un médico. Y por eso probablemente confía en un abogado que lo defienda en contra de ese médico. Pero el cliente de un abogado que es defraudado por un abogado o cuya confianza es defraudada,
es difícil que vuelva a confiar en un abogado. Entonces, creo que eso ya es una barrera para que esa persona ocurra ante los tribunales. Y segundo, el segundo factor que creo que influye es el costo. Normalmente los casos de responsabilidad ética involucran un costo muy bajo, y los casos que llegan a los tribunales éticos del Colegio de Abogados en general son de baja cuantía. Entonces es muy difícil que una persona que, además de soportar la molestia, ¿verdad?, de haber tenido un problema con su abogado, tenga que incurrir en el costo, ¿verdad?, no solamente la confianza en otro abogado, sino pagar el costo que implica tramitar un juicio sumario que en los hechos es un juicio ordinario, ¿verdad? Y que puede estar demorándose un tiempo bastante largo. Por lo tanto, creo que este sistema dual, en definitiva, es un perjuicio, ¿verdad?, para los clientes, ¿verdad?, que son atendidos por abogados no colegiados. Por otra parte, creo que es mejor tener un sistema, de partida, un sistema unificado de reglas. Creo que una cosa es la regla, quien define la regla, y otra cosa es quien la aplica. Yo soy partidario de que en general haya un sistema unificado de reglas y que el que se las aplica también sea, ¿verdad?, el colegio profesional. No basta con que la Corte Suprema haya establecido que el código de ética es aplicable a los no colegiados, porque eso soluciona un problema, el de la regla, pero no soluciona el segundo problema, que es quién aplica la regla. Y obligar a las víctimas, ¿verdad?, de una conducta profesional, de un profesional abogado, a ir a los tribunales, aun cuando el tribunal aplique el código de ética profesional, no soluciona este problema. Por otra parte, los tribunales especiales éticos implican un compromiso presupuestario del Estado, ¿verdad? Como es común en Chile, ¿verdad?, lo transitorio, lo que se supone que era transitorio se transforma en general. Esta norma transitoria que mantiene en la jurisdicción ordinaria, ¿verdad?, los reclamos o las acciones en contra de los abogados no colegiados, ¿verdad?, en los hechos es una norma definitiva. Llevamos 15 años y los tribunales éticos, ¿verdad?, especiales éticos, no han sido creados. Yo me dedico también a la litigación civil, algo parecido, la verdad, vemos con la reforma procesal civil. Es una frustración ver lo que ha pasado. Si vemos lo que pasó el año pasado con la pandemia, y esto no es negligencia del Colegio de Abogados, el Colegio de Abogados persistentemente ha insistido en la creación de estos tribunales éticos especiales. El año pasado insistimos, ¿verdad?, en solucionar el problema que iba a generarse con la paralización de los juicios civiles. Pero definitivamente, estas no son las prioridades probablemente para el legislador, ¿verdad? Hay otros compromisos que son más urgentes, más relevantes, y creo que estos 15 años pueden terminar transformándose en 30, 40 o 50. Y por otra parte, creo que el juicio por los pares tiene beneficios. Por una parte, el conocimiento de la regla, pero además los colegios profesionales tienen experiencia consolidada en materia ética. O sea, ya hay una jurisprudencia consolidada en materia ética, y me parece que lo razonable, lo deseable, es que quien aplique, ¿verdad?, las reglas sea aquel organismo que ya tiene cierta experiencia. El problema es que esa experiencia es ineficaz en los hechos. O sea, los colegios profesionales tienen experiencia en la aplicación del Código de Ética y las sanciones, pero el problema es que esas sanciones no son efectivas. O sea, no hay que confundir la jurisprudencia que existe, que a mi juicio en general es positiva, con el hecho que esa jurisprudencia en los hechos no ha sido eficaz, porque no contempla sanciones efectivas. El riesgo, sí existe riesgo, proteccionismo gremial, ¿verdad?, aunque los abogados en general somos poco solidarios entre nosotros, pero existe ese riesgo, y persecución también. Podría utilizarse un reclamo ético como un mecanismo, ¿verdad?, de persecución de un abogado, o incluso como una estrategia procesal, y que ello implique, ¿verdad?, constreñir la libertad del abogado en su ejercicio profesional. Y por eso es que nosotros, junto con proponer la colegiatura obligatoria, propusimos el acuerdo tiene un segundo punto que en general es olvidado, que es garantizar el libre acceso de las personas a la defensa jurídica y el derecho, ¿verdad?, al libre ejercicio e independiente de la profesión sin restricciones. Entonces creo que la colegiatura obligatoria también debe entenderse con esta segunda parte, que normalmente es olvidada por quienes critican la postura del Colegio de Abogados. Sí creo que en caso de incorporar su sistema de colegiatura obligatoria, habría que incluir ciertas reformas estructurales al funcionamiento de los colegios, como por ejemplo, algo se ha mencionado, separar la función gremial de la función de control ético. También creo, para evitar la crítica de que esto podría haber un riesgo de control político, creo que también es necesario que la ley, y aquí estoy hablando del legislador, porque creo que esto es un problema de política legislativa, creo que hay que incorporar también un catálogo estricto de inhabilidades, ¿verdad?, que eviten usar el cargo de consejero o de miembro de tribunales éticos para otros fines. Creo también que el legislador debiera contemplar sanciones efectivas,
y también un sistema de revisión judicial. Y creo que con el sistema de revisión judicial también se soluciona, ¿verdad?, el riesgo de que el control ético se transforme en un mecanismo para constreñir el libre ejercicio de la profesión. Nadie podría acusar persecución, ¿verdad?, por parte de los colegios profesionales si las eventuales sanciones que se apliquen son revisables finalmente por los tribunales. La ley tendrá que definir cuál es el contenido, ¿verdad?, y cuál es el mejor mecanismo de revisión judicial, pero creo que algún mecanismo de revisión judicial tiene que haber. Por último, se ha dicho que la colegiatura obligatoria atentaría contra la libre competencia. ¿Por qué? Porque se podría fijar aranceles. Es efectivo que el Colegio de Abogados fijaba aranceles, pero lo hacía en una época, en un contexto cultural, político, social y económico muy distinto al que tenemos hoy día. Lo hacía cuando la libre competencia no existía. No teníamos una cultura de libre competencia. Entonces, hoy día yo creo que eso está absolutamente superado. De hecho, si el Colegio de Abogados fijara precios, eso probablemente implicaría un acuerdo de precio entre competidores, ¿ya? Y hay norma expresa en el decreto de ley 211 que tipifica como contrario a la libre competencia el acuerdo de precio entre competidores. No solamente es un atentado a la libre competencia en el sentido infraccional, hay incluso sanción penal. Entonces, no veo ningún caso, no ha sido propuesto en ningún caso, pero jamás veo, ¿verdad?, que un colegio profesional se atreviera siquiera a plantear la idea de fijar aranceles, ¿ya? Caería de lleno en una infracción a la libre competencia. Además existe una guía sobre asociaciones gremiales de la Fiscalía Nacional Económica, que fue bastante criticada por los gremios en su momento, cuando la lanzó el fiscal Felipe Larraza, ¿verdad? No por el Colegio de Abogados, pero por otros gremios. Entonces creo que hoy día hay una cultura, y si uno ve la jurisprudencia del Tribunal de Libre Competencia, ve que en general esto ha sido, hay sanciones efectivas para este tipo de acuerdos. No se busca regular la oferta, porque de hecho desde el momento en que hay colegiatura obligatoria, ¿verdad?, el colegio está obligado a aceptar, ¿verdad?, a los abogados. Entonces es imposible que pueda restringir la oferta y por lo tanto creo que ese riesgo no existe. En definitiva, creo que es el mejor sistema. Si bien no hay ningún sistema perfecto, creo que lo más grave que pasa hoy día es que cuando no hay sanciones efectivas, en los pocos casos que llegan, ¿verdad?, a juicio ético respecto a los colegiados, lo más grave es que ese abogado puede volver a hacerlo. Entonces, quizás a la persona que ha sido víctima de una infracción ética en un colegio de abogados, nadie le va a devolver quizás el dinero del cual el abogado se apropió. Pero por lo menos como colegio podremos darle la tranquilidad a las personas de que ese abogado no lo va a volver a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulo. A continuación, expondrá don Pablo Fuenzalida, quien es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho de la Universidad de Berkeley, California, y magíster en Ciencias en Estudios Sociojurídicos y doctorando en Derecho por la Universidad de Bristol. Actualmente, Pablo es investigador del Centro de Estudios Públicos, CEP. Fue, además, coordinador de la Comisión de Trabajo del Colegio de Abogados de Chile sobre la ética profesional y código de buenas prácticas, que elaboró un código de ética profesional de 2011. Integró, además, el grupo sobre ética judicial de la Academia Judicial del 2019, y Pablo también está colegiado. Pablo. No, muchas gracias, Matías, muchas gracias por la invitación, y siempre es grato volver al alma mater, aun cuando sea por estas vías telemáticas. Voy a compartir pantalla, si me permitiera. Bien, bueno, la verdad es que tanto Julián como Rubén y en parte Pablo me ahorraron meterme en cuestiones más histórico-normativas, así que yo la verdad es que voy a centrar mi presentación en otros puntos que dice relación con desafíos por el colegiatura obligatoria. Dado que tengo una constitucionalista en el panel, además, creo que esa parte creo que ella puede aportarnos más de lo que yo puedo decir. A mí me parece que por lo menos uno podría plantear entre esta discusión, el diagnóstico estamos todos más o menos de acuerdo, en el sentido del diagnóstico de que tenemos institucionalidad que es feble, que no da garantías a los usuarios de servicios legales, y también uno podría quizás agregar profesionales en general, que también es feble desde el punto de vista formativo, porque tenemos un nivel de incertidumbre en todas las materias, como mostró detalladamente Rubén, que dificulta la enseñanza de esta materia y que a diferencia de quizás lo que sucede, aunque en la experiencia comparada, la ética profesional sigue siendo una materia bastante, digamos, como de primera vez, ya que estamos por ver un partido de fútbol, con la excepción quizás de Estados Unidos, donde es obligatorio, pero de todas maneras, por lo menos hay un corpus que da certeza y que por lo tanto las desviaciones que sean
por decirlo en términos más teológicos, por pecadores y no por ignorantes. En este caso nuestro es bastante más complejo. Ahora yo me centraré entonces en tres cuestiones. La primera quizás es más política, que dice relación con la práctica que tiene el día del colegio de abogados desde el punto de vista gremial y lo que refleja en el fondo las complejidades de plantear la colegiatura obligatoria como un actor, por decirlo así, socialmente legitimado, como si eso fuera una cuestión que hay que dar por sentada. Los segundos aspectos de diseño institucional, muchos ya los mencionó Pablo, si me puedo ahorrar, y otros grupos de interés que me parece relevante también empezar a considerar cuando vamos a discutir si es que vamos a entrar en este mundo de la colegiatura obligatoria nuevamente. Aquí le agradezco mucho al profesor Lucas Sierra porque esto es un gráfico que da cuenta un poco de lo que mostraba Rubén. Aquí ustedes pueden claramente cómo la afiliación, que además yo la he medido entre 350 a 450 por año al Colegio de Abogados de Chile, que en rigor es más bien Santiago, versus lo que son hoy en día los juramentos. Es decir, estamos hablando de una minoría, la representatividad que tiene el Colegio de Abogados respecto al global de la profesión, no podemos decir que sea representativa de la profesión, si es que existe algo así como tal, tan homogéneo. Otro gráfico también le agradezco al profesor Lucas Sierra, pero que da cuenta también aquí más bien respecto a lo que es la directiva del Colegio de Abogados, lo que ha sido la historia del Colegio de Abogados, dominada por el binomio Chile Católica, y eso es algo que no solamente se manifiesta a nivel de la directiva, también a nivel de las presidencias, y el número más alto de la Chile también da cuenta que ha existido también mayores presidentes, o sea, que de la Universidad Católica de Chile, pero el binomio es claro. Y la entrada de nuevas universidades, la verdad es que he dado cuenta a nivel directivo, escasamente se ha visto representada. Entiendo que ha habido un consejero de la Universidad de Portales, una consejera de la Universidad Católica Mistral, de la Universidad Católica del Paraíso, entiendo que han habido dos, y para qué hablar de muchas de las otras, después pósteres, no me he equivocado, pero no refleja propiamente tal lo que es hoy en día durante la formación de los egresados a los que pretende controlar. Algo que hay que mirarlo, por supuesto, como un desarrollo positivo. Por toda su historia, las brechas de género a nivel de lo que ha sido la directiva del colegio han sido amplias. Es cierto, la entrada de la mujer a la profesión fue bastante más tardía y también enfrentaron otro tipo de barreras de entrada. Sin embargo, al menos podemos dar cuenta de este hito y que fue replicado en parte de la Convención Constitucional que va a empezar a funcionar luego, de la paridad. Y la paridad vino a ser una corrección relevante. La primera vez que teníamos 8 consejeras, pero es la segunda vez, eso sí, que tenemos una presidenta. Y esto es algo que planteaban, de hecho, 2 de las consejeras en ese minuto cuando recién se produjo la elección. Entonces, un salto de 16,8 a 40% es bastante relevante, sobre todo la composición histórica del Consejo General. Sin embargo, también pareciera que las brechas de género nos dieron cuenta que teníamos otro tipo de problemas de representatividad y otra consejera planteaba este otro punto. Es decir, ya efectivamente tenemos mujeres, se redujo el promedio de edad de los consejeros, pero a nivel directivo pareciera que la juventud o la falta de trayectoria dentro del colegio, no ser de los de siempre, no necesariamente es algo positivo para efectos de dar cuenta de una mayor representatividad, precisamente, de esa masa creciente que ingresa año a año a la profesión. Entonces, esa es una, y podríamos pensar otro tipo de cuestiones como etnicidades, minorías, diversidades sexuales, etc. Desafíos, entonces, de diseño institucional. Lo primero es que, a diferencia de lo que sucede con otros colegios profesionales, en Chile no existe hoy en día un colegio de abogados único. Hay más colegios de abogados que regiones en el país. Y por lo tanto, hay que plantearse la pregunta, bueno, ¿cómo va a reconocer eventualmente una nueva constitución esa diversidad? Porque en ese sentido el acuerdo del colegio guarda silencio. Y independiente de ese tipo de materia, uno también podría plantearse, bueno, tengamos un código, ¿podemos tener un colegio único o podemos tener un colegio regional? La pregunta va a ser, ¿vamos a tener un código de ética nacional o va a haber espacio a ciertas realidades locales? Pues si usted mira la ley de comparecencia en juicio reconoce los aspectos en cuanto a cobertura de la densidad profesional en regiones que tienen efectivamente una escasez de abogados. Bueno, reglas de conflictos de intereses pueden traer problemas finalmente de acceso a servicios legales por clientes. Entonces hay cuestiones que específicamente podrían tener una modificación quizás ex post. Bueno, son cuestiones que deben ser relevantes si dado que tenemos una realidad que si se transformara hoy día en un colegio único a un código de ética nacional, se estaría en cierto sentido tratando de manera uniforme algo que no necesariamente lo es.
Y por otra parte, bueno, los riesgos que significan hoy en día, pero que también reflejan un equilibrio entre lo que esperamos que sea de alguna manera reconocido, la libertad de asociación, y al mismo tiempo una regulación profesional efectiva. Si hay un respeto por una sociedad pluralista y si hay una profesión que se ha pluralizado debido a la masificación, uno podría pensar que se podría reconocer una afiliación múltiple. Hoy en día existe. Tenemos miembros en el Colegio de Abogados que ejercen en distintas regiones y que están afiliados en 2 regiones. Y eso efectivamente hoy en día genera un problema, por supuesto que es jurisdiccional. Y que por lo tanto, si se mantiene, también hay que pensar cómo evitar formas de forum shopping y que terminemos finalmente la búsqueda de estándares más laxos. Ese es por decir el costo de mantener la realidad de los colegios regionales. Funciones de representación político gremial y de control disciplinario. El acuerdo nace por la vía de decir aquí falta un control disciplinario efectivo. Sin embargo, la colegiatura abarca las otras materias, abarca efectivamente el tema de que usted quede afiliado y quede afiliado a un organismo que toma decisiones político-gremiales. A un avance, el Colegio de Abogados de Santiago hizo la separación el año 2011 y reformaba el reglamento de tramitación de reclamo el año 2016 sobre la distinción entre instrucción y adjudicación y por lo tanto también de formulación de reglas. ¿Es suficiente? No debiese, si es tan relevante el tema del control ético y disciplinario, separarlo en 2 órganos, por ejemplo, ¿eso sería una mejor garantía? Si no lo es, porque no es efectivo, porque no es rentable mantener la estructura, de todas maneras hay que ir pensando cómo entonces evitar que la representación política gremial termine finalmente incidiendo en justicia, que esta justicia de pares se transforma finalmente en proteccionismo y caza de brujas. Una de las virtudes que tiene la reforma del año 2005 es que al menos le ha puesto cierto coto a ese tipo de materias, tanto a nivel de proteccionismo como de, o sea, no sé si tanto a nivel de proteccionismo, pero sí a nivel de caza de brujas. Ejemplo concreto, el Tribunal de Ética del Colegio Médico expulsa al exministro Manelich por declaraciones realizadas en su calidad de ministro que habrían ofendido eventualmente a sus colegas de profesión. La Corte de Relaciones de Santiago señala que esos no son actos cometidos de inconducta profesional, no son actos decorosos contrarios a la ética. Y por ende, ese tipo de mecanismo al menos uno lo puede pensar como una ventaja. Pero hoy día vemos la contracara, una solicitud de infracción a la ética profesional respecto a la actual presidenta del Colegio Médico por haber tratado de infelices y otro tipo de epítetos a miembros de la profesión y del gobierno, lo que probablemente uno esperaría que hubiese sido quizá una censura a la mesa, es un acto meramente político, en cambio es perseguido por la vía de la ética profesional. Bueno, aquí se ha hablado bastante positivamente del rol de los colegios profesionales y una de las discusiones desde el punto de vista teórico de las profesiones precisamente que se reconozca una autonomía entre lo que es el Estado y también en cierto sentido el mercado, porque efectivamente gozamos de diversas reservas legales en nuestra actividad. Pues bien, ¿vamos a reconocer espacios de autorregulación en una materia que es sancionatoria? Si el discurso aquí que estamos diciendo por un lado es que queremos que quienes saben más de teoría sobre lo que es propio e impropio en el ejercicio de la profesión son precisamente quienes participan de la misma profesión, parecería que será razonable. Pero hay una cuestión también de reservas de ley que entran en conflicto con este tipo de situaciones, y sobre todo si estamos hablando de una potestad punitiva sancionatoria. Y finalmente, bueno, sanciones, ¿cuán afiliados van a ser los dientes? Es algo que se mencionó con anterioridad, y con esto termino, dejaré el último punto para el minuto siguiente. Volveremos a la posibilidad nuevamente de que un colegio profesional pueda llegar a cancelar algo así como la muerte profesional de quien invirtió 5 o 7 años de carrera, de estudios para efectos de ser expropiados en todo sentido de su título profesional por haber infringido normas de un código de ética eventualmente de autorregulación o corregulación, o vamos a tener un estatus quizás un poco más morigerado y que quede simplemente a nivel de suspensión, que es un poco lo que tenía antiguamente la ley 4.409, por tanto la cancelación procedía básicamente por lo que eran delitos, las conductas graves estaban tipificadas en la misma ley 4.409, y eso también requería ciertas garantías de nivel procedimental en cuestiones de quórum. Y como dije, dejaré eso para la otra parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Finalmente,
expondrá la profesora Sandra Ponce de León, quien es abogada de la Universidad Gabriela Mistral, magíster en Derecho Público por la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesora de Derecho Administrativo en dicha casa de estudios. Actualmente es directora del Instituto Chileno de Derecho Administrativo y no está colegiada. Sandra, muchas gracias por aceptar la invitación y adelante, por favor. Muchas gracias, Matías, en tu nombre, ¿no es cierto? Agradezco esta invitación a, bueno, a conversar, ¿ya?, sobre este tema que es tan relevante para nosotros los abogados, todos los que están o no colegiados. En el caso mío, yo no estoy colegiada, no por una cuestión de, ¿no es cierto?, odiosidad respecto de lo que es el colegio, sino que simplemente porque no me ha, ¿no es cierto?, conmovido a lo mejor ser parte de esta asociación, ¿ya? No por una odiosidad previa. Así que eso lo dejo bien asentado. Y además estar dentro de este grupo, ¿no es cierto?, de profesores, de abogados reconocidos, que además tienen una labor y han tenido una labor importante dentro del colegio, ¿ya? Entonces, escucharlos y ver, o sea, oírlos de primera mano, ¿no es cierto?, cuál es la intención que han tenido, evidentemente que es muy, muy importante, muy relevante, muy valioso. Así que por eso también les agradezco. Y por último, un último agradecimiento, además de, ¿no es cierto?, de estar feliz también de compartir por primera vez a lo mejor un coloquio con mi muy amigo Rubén Burgos, ¿ya? Que fuimos compañeros de curso, como decíamos, en nuestro postítulo, en nuestro posgrado. Además, les quiero agradecer, ¿no es cierto?, haber sido puestas en la última parte de esta sesión. ¿Por qué? Porque me va a permitir hacer una síntesis, ¿ya? Creo que esa podría ser una buena forma de enfrentar en mi participación acá desde la perspectiva obviamente constitucional, ¿ya?, que es lo que se me ha pedido más. Bueno, acá hemos dicho que la Constitución del 80 hizo un cambio, ¿no es cierto?, brusco respecto de la historia, ¿no es cierto?, institucional, y precisamente asimiló a los colegios profesionales a cualquier asociación, ¿no es cierto?, gremial, es decir, la transforma en una persona, ¿no es cierto?, jurídica o una asociación de derecho privado. Y eso tiene harta importancia, como lo vamos a ver y observar. Y luego, no solamente la Constitución, ¿no es cierto?, resuelve el tema de la asociación a estos colegios en el derecho de asociación, en el artículo 19, número 15. No lo hace así simplemente. Habla de la libertad de asociación en el número 19, en el número 15, el artículo 19, pero no nos tenemos que olvidar que en la libertad de trabajo, o sea, en el siguiente numeral, también, ahí se habla, ¿no es cierto?, también de esta afiliación obligatoria a estos colegios profesionales. O sea, es un problema también desde la perspectiva del ejercicio del derecho a trabajar, ¿ya? Y a ejercer la profesión. Entonces eso también es bien importante tenerlo a la vista, no solamente por el hecho de la libertad de asociación, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos dice este numeral 16 del artículo? Perdón, parece que me fui. ¿No? ¿Está perfecto? Porque yo no los veo a ustedes, pero bueno, ya voy a seguir, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este artículo 19, número 16? Que está prohibido a la ley, y estamos hablando al legislador, ¿no es cierto?, al mandato, y a cualquier otra autoridad exigir la afiliación a alguna entidad o organización, pero no por cualquier circunstancia, sino que como una, ¿no es cierto?, condición para desarrollar una actividad o trabajo, ¿ya? ¿Se dan cuenta? No está así absolutamente prohibido y también a la inversa, ¿no es cierto?, está prohibido exigir la desafiliación como para poder continuar ejerciendo, ¿no es cierto?, un trabajo o una actividad en este caso, ¿ya? Y como bien han recordado todos los panelistas, en el año 2005, ¿no es cierto?, se modifica la Constitución en el sentido de establecer que estos colegios profesionales estarían facultados para conocer, ¿no es cierto?, ahora de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros, o sea, de quienes sean afiliados a ellos, y serán aplicables, ¿no es cierto?, las reglas de la revisión judicial ante la Corte de Apelaciones, ¿ya?, esos fallos, esas resoluciones en definitiva, ¿ya?, y que los no asociados, como se ha dicho acá, van a ser, ¿no es cierto?, juzgados, controlados en cuanto a su comportamiento, ¿no es cierto?, por tribunales especiales que serían creados por ley y que todos sabemos, ya se ha repetido hasta la saciedad, que no se ha cumplido. Esta no es la primera vez que el mandato constitucional al legislador para crear tribunales especiales no se ha cumplido, ¿ya?
pensemos, y en el ámbito que yo me desarrollo, ¿no es cierto?, tanto en la academia como en la profesión, el derecho administrativo, bueno, sabemos la discusión que ha existido permanentemente en la necesidad de tener o no tribunales contenciosos administrativos, aquellos que fiscalicen, ¿no es cierto?, desde la perspectiva judicial, o sea, del decir el derecho a la jurisdicción, los actos de la administración, ¿ya? Bueno, este es uno de los temas, ¿no es cierto?, en que el mandato del constituyente en esa línea no ha sido cumplido ¿por quién? Como hemos dicho acá, por el legislador, ¿ya? Nuestros representantes, ¿no es cierto?, esas representantes del pueblo desde el punto de vista de la creación, ¿no es cierto?, de instituciones, ya sea el presidente de la República, porque sabemos que el presidente de la República en nuestro sistema, ¿no es cierto?, tiene un importante rol en materia de legislación, o sea, iniciativas de ley, ¿ya? La creación de servicios públicos, de órganos, es materia exclusiva, ¿no es cierto?, reservada al mensaje presidencial, y todo lo que tenga que ver también con el gasto público, etcétera, y también, ¿no es cierto?, lo que corresponde a la tramitación ya propiamente en el Congreso a través de la Cámara de Diputados y el Senado. O sea, es una tarea, ¿no es cierto?, de nuestras autoridades absolutamente incumplida, ¿ya? De las autoridades más importantes, ¿no es cierto?, junto con el Poder Judicial, el dar esa herramienta de control no ha sido cumplido, ¿ya? Ahora, también es importante como segundo punto, ¿no es cierto?, advertir, y también aquí estoy haciendo una síntesis que de lo que han dicho todos mis anteriores, ¿no es cierto?, expositores, ¿ya? La preocupación, ¿ya?, por el control ético del ejercicio de la profesión de abogado no ha sido, ¿no es cierto?, y de otras profesiones también, no ha sido algo nuevo, ¿ya? Ha habido mucha preocupación, y una de esas preocupaciones está, ¿no es cierto?, o está abordada en un proyecto de ley que se presenta, como ya lo recordaron acá también, en el año 2009. Y quería hacer allí una precisión, cuáles eran los conceptos, porque yo encuentro que ese proyecto de ley recoge con mucho, ¿ya?, lo que se está hoy día analizando. ¿Cuáles son los ejes centrales de ese proyecto de ley? ¿Ya? A lo mejor esta forma que yo les estoy señalando viene un poco de la deformación o formación como relatora del Tribunal Constitucional, cuando uno habla de las ideas matrices, ¿ya?, de los proyectos de ley. Bueno, ¿cuáles son esas ideas matrices? ¿Qué es lo que es, ¿no es cierto?, o qué materias fueron abordadas o son abordadas en ese proyecto de ley? En primer lugar, se crea un registro público de profesionales, que es algo que yo creo que es sumamente necesario y sin perjuicio de que existan o no, ¿no es cierto?, los colegios, pero esto es, ¿no es cierto?, forma parte del proyecto que modifica, ¿no es cierto?, los colegios profesionales. Reconoce además la personalidad jurídica de derecho público, como bien han dicho aquí, ¿no es cierto?, como bien lo ha dicho el profesor Julián López. Es muy importante, ¿no es cierto?, que los colegios profesionales no sean calificados como cualquier asociación. El hecho de tener una personalidad o de reconocerse una personalidad de derecho público les faculta precisamente para ejercer ciertas atribuciones particulares, potestades, ¿no es cierto?, públicas, y, ¿no es cierto?, entre ellas el de ejercer un control ético de los pares, ¿ya? También crea un registro público de estos colegios profesionales que sabemos, como lo ha dicho Pablo Fuenzalía, ¿no es cierto?, están dispersos, no es uno solo, ¿ya? Entonces, bueno, tengamos un registro, al menos, ¿ya? Mantenía la colegiatura voluntaria, pero además exigía la colegiatura única, ¿ya? O sea, o uno u otro, no en todos los... ¿ah? Y también reconoce la facultad de los colegios de ejercer la función disciplinaria, se decía, y correccional, obviamente, abocados a los afiliados. Crea tribunales especiales radicados en los mismos colegios profesionales para los afiliados, crea tribunales especiales de ética para los que no están afiliados, ¿ya?, en ese sentido, para mantener esa libertad de asociación, libertad de trabajo, establece sanciones, ¿ya?, y además reconoce un estándar, y esto es bien importante, reconoce un estándar ético común para cada profesión. Y no estábamos hablando de los colegios profesionales, estamos hablando en general de los colegios profesionales, no solamente el del ejercicio de la profesión de abogado, sino que de todas las profesiones liberales, ¿eh? Esto estuvo muy en boca, por ejemplo, del Colegio de Arquitectos, ¿ya? El Colegio de Arquitectos tuvo una gran participación aquí en esta iniciativa, ¿no es cierto?, legislativa. Bueno, sabemos que
ese proyecto de ley no ha avanzado, ¿ya? Pero podría haber sido o es un insumo importante, yo creo que para que se pueda avanzar en estos momentos. La colegiatura obligatoria, como lo señaló hace muy poco también la profesora de Derecho Internacional María Angélica Benavides en una nota que le leí que me gustó muchísimo y por eso que la estoy citando. Esta colegiatura obligatoria tampoco se opone per se a lo que han dicho los tratados internacionales que están vigentes en Chile, ¿ya? Si bien los tratados internacionales reconocen la libertad de asociación, que no se puede obligar a asociarse, pero obviamente que cualquier derecho, en el caso de la asociación o en este caso también de la libertad de trabajo, todos esos derechos pueden ser limitados, ¿ya? En su ejercicio. Y eso es algo que no se opone evidentemente al derecho internacional y está ajustado absolutamente a nuestro, ¿no es cierto?, ordenamiento jurídico interno, ¿ya? Y entonces sabemos que si los derechos o libertades se ejercen con límite, ¿ya? Puede establecerse a lo mejor como un límite, creo yo, esta asociación o el reconocimiento a la jurisprudencia, a las resoluciones que a lo mejor adopten estos organismos especiales de ética, ¿ya? Pero todo esto, y eso es lo que quería poner énfasis, y asumir, ¿no es cierto?, también en sentido positivo todo lo que han dicho los panelistas anteriores. Este es un problema de ley, ¿ya? Es un problema, primero, obviamente puede establecerse en la Constitución, sí, podría establecerse en la Constitución, ¿ya? Pero es un problema que está vinculado con la política legislativa, evidentemente con esa voz que tiene que tener, ¿no es cierto?, el Congreso, no solamente para otorgar a través de la ley una herramienta que sirva de habilitación para poder actuar, puede ser a los colegios profesionales, puede ser a un colegio, ¿no? No sabemos, no nos podemos arriesgar a apostar por el mejor sistema, ¿no? Pero lo importante es que sea el legislador que habilite, pero además, y que es lo relevante hoy día, ¿no?, que establezca los sistemas de control efectivo y también, como corresponde a un sistema de Estado de Derecho, ¿no es cierto?, un sistema de sanciones, ¿ya?, que sea realmente eficiente, porque lo que tenemos hoy día, nos contaba Pablo Montt, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hoy día tenemos? Es un ejercicio, ¿no es cierto?, que hace el colegio, pero que no satisface en definitiva también esa expectativa que tienen las personas cuando recurren en contra de un abogado por algún daño que haya ejecutado, ¿no es cierto?, o algún incumplimiento ético en el ejercicio de su profesión, ¿ya? No sé qué tan eficiente o efectivo es la intervención del colegio hoy día con la autodisposición, ¿no es cierto?, como decía Pablo Fuenzalía también. Entonces, el principal escollo también que yo veo hoy día, ¿ya?, para avanzar en este tema, y ya lo habíamos conversado en otros coloquios con Matías también, es la falta de confianza que existe en las instituciones, ¿ya? Y no solamente de la gente, ¿no es cierto?, en general, del gremio también, ¿ah? De los grupos de profesionales, esa desconfianza que hay en la institución. Entonces yo creo que ahí también cuesta avanzar en estos temas de convocatoria, de acuerdo, ¿ya? Pero es un tema, creo yo, que no debe seguir escondido, ¿ya?, escondido en la sombra de este desinterés político, ¿ya? Y por eso que hay que aplaudir, creo yo, esta iniciativa del Colegio de Abogados por haber puesto este tema en el debate y obviamente en aquellos temas que pueden ser relevantes a la hora de escribir una nueva constitución como lo que estamos haciendo hoy día en nuestro país. Así que eso es lo que por lo menos ahora y después en las preguntas o en la siguiente ronda podemos, ¿no es cierto?, avanzar o exponer de manera más concreta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sandra. Bueno, estamos también, como les comentábamos, en el canal de YouTube y los invitamos a efectuar sus preguntas por el chat o también de la forma en que se plantea por nuestra anfitriona, doña Jimena Insunza también. Queríamos ahora darles la posibilidad a cada uno de ustedes en orden inverso al que expusieron.
No sé si quieres comentar tú, Sandra, o quieres esperar un poco, lo que tú prefieras. Sí, prefiero, mira, yo como hice una síntesis, a ver, a lo mejor podría hacer una precisión, ¿ya? Un poco a lo mejor hablar desde la perspectiva personal, como yo les decía, soy la única aparentemente que aquí en el panel que no está colegiada, que no está asociada, ¿ya? Y a lo mejor es una invitación esta situación, digamos, ¿ya? Muchos de los que no estamos colegiados, como les digo, no tenemos una visión contraria a lo que hace el colegio, ni tampoco como gremio, o desde el punto de vista, mire, esto es un club de amigos, como se le pone a algunos, ¿no es cierto? Y que por qué yo voy a tener que pertenecer a ese club de amigos si yo no soy, o qué sé yo. Hay una serie de prejuicios, ¿ya? Además de la desconfianza existe el prejuicio, y nosotros en Chile tenemos esa cultura, ¿ya? Tenemos una cultura en ese sentido. Entonces, y también tenemos una cultura legalista. A nosotros nos gusta que nos digan lo que se puede, lo que no se puede hacer, ¿ya? Entonces, lo que yo creo que hay que aplaudir, como les digo, en este momento, ¿ya? Y sin estar absolutamente sesgada o cerrado, ¿no es cierto?, frente a una posible colegiatura obligatoria, es precisamente abrirse a la discusión, ¿ya? Abrirse a ver cuál es el mejor sistema para nosotros en Chile. Evidentemente podemos acudir al derecho comparado, podemos decir, mire, nosotros somos los únicos que a lo mejor no hemos asumido hoy día esto, bueno, pero alguna razón, ¿no es cierto?, más allá de la desidia, tendrá que tener eso, ¿ya? ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros? Yo creo representar a lo mejor a ese mundo que dice, bueno, el tema es que a mí me tiene que dar suficientemente garantías un sistema, ¿ya?, que esté establecido obviamente en la ley, pero que me dé garantías de protección al ejercicio de los derechos y libertades básicas, ¿ya? Yo creo que eso es lo que le corresponde hacer al legislador, y no en nuestra línea, digamos, en nuestra cultura jurídica, a las instituciones o a las agrupaciones, ¿no es cierto?, de pares, como en este caso al Colegio de Abogados. Si hay una ley seria, una ley que se preocupe precisamente de desarrollar a lo mejor esos mínimos comunes, como lo que estamos hablando hoy día en la Constitución, yo creo que eso va a ser un gran avance y un gran aporte. Eso es lo que podría, ¿no es cierto?, decir como para cerrar, Matías. Muchas gracias, Sandra. Bueno, Sandra pone un tema que es muy relevante, que es la posición de los que no están colegiados. Entonces, Pablo, brevemente, en no más de 3 minutos, por favor. Sí, claro. Yo solamente quería cerrar con lo que no alcancé a mencionar, que eran, entre los otros desafíos, otros grupos de interés que hay que considerar. Y me parece que hay por lo menos 3 del mundo legal y los otros que son más bien ajenos al mundo legal. Lo primero es, la colegiatura obligatoria va a abarcar los estudios jurídicos, o sea, va a centrar solamente en personas. ¿Y por qué lo digo? Porque efectivamente hoy en día una serie de las conductas terminan siendo atribuidas quizás a un socio o un asociado, pero probablemente hay un tema también organizacional y que eso también es relevante de enfrentar. Hoy en día existen propuestas, existen discusiones y regulaciones de infraestructuras éticas dentro de los estudios jurídicos, y por lo tanto me parece que no es un debate que debiese saltarse si se quiere entrar en esta lógica. Y la ABA, de hecho, el Ethics 2020 lo planteó, no sé en qué quedó finalmente. Lo otro es cómo dialogaría esto con otro tipo de regulaciones internas en materia ética de la profesión, de la nuestra, específicamente a nivel público. Uno es la Defensoría Penal Pública, que tiene un código de ética y que lo incluye en las bases de licitación, y por esa vía, y tiene un comité de ética además que es, por decirlo así, consultivo, y que tiene diferencias sustantivas además con lo que hoy en día tiene el Colegio de Abogados, por ejemplo, el secreto profesional, donde no hay revelación permitida. El Consejo de Defensa del Estado tiene un proyecto de ley que se acaba de presentar, o sea, se presentó en este gobierno, y que también se le reconoce la creación de un comité de ética interno y la posibilidad de dictar un código de ética respecto a esos abogados. ¿Cómo vamos entonces a dialogar con la colegiatura obligatoria en este tipo de cuestiones? La judicatura, y aquí entramos con el tema de que estamos hablando del colegio y no del tribunal de ética, me refiero. ¿Qué va a suceder cuando es el colegio de abogados el que representa a sus asociados frente a actuaciones abusivas cometidas por miembros de la judicatura o de la fiscalía? Vamos a crear un estatuto diferenciado. Hoy en día, en general, muchos jueces como práctica simplemente renuncian, y el colegio ha hecho al revés, una campaña para incentivar a las máximas autoridades para que sean miembros, precisamente como un incentivo a la colegiatura. Vamos a la colegiatura obligatoria.
cómo nuestros miembros de tribunales van a poder, en el sentido, convivir con esta tensión interna que se les va a significar cuando se les representan situaciones como sucedió, por ejemplo, el año 97 con los alegatos de pasillo y que llevaron a una renuncia masiva y a un funeral judicial, y un funeral efectivo. Se hizo dentro de los tribunales con lienzos negros y hubo una marcha fúnebre después por el Paseo Humano. Ahora pensemos en los que no tienen que ver con esta profesión, que también son grupos de interés, clientes o consumidores de servicios legales. ¿Por qué la colegiatura obligatoria los va a beneficiar? Era la única alternativa disponible. Hoy en día vemos que se recurre activamente ante el CERNAC en contra de estudios de abogados. ¿Por qué? Porque la ley de consumidor hace la mención respecto a las personas jurídicas y hace la excepción respecto a las personas naturales. Pero pareciera una vía que es más sencilla, que tiene mejor acceso que estar buscando el colegio ubicado en Ahumada o el colegio que está ubicado en un pasillo de un tribunal con la posibilidad de una institución distribuida nacionalmente y con una considerable función de asignación de recursos. Y para ir cerrando, universidades, los colegios, una de las grandes críticas que le hizo la OECD, y la ha hecho varias veces, a los colegios de abogados, en particular a las barras norteamericanas, es que ellas cumplen roles de acreditación y suelen estar capturadas por determinados grupos académicos y por lo tanto van influyendo en la libertad y la autonomía universitaria por esa vía. En Chile, el sistema de acreditación en su minuto se planteó, y lo sé porque me tocó en el presión, que coordinaba explorar la posibilidad de que el Colegio de Abogados creara una agencia acreditadora a petición de facultades de derecho que generalmente sean consideradas como bastante reputadas por el miedo a quedar entregada a una agencia acreditadora de peor calidad y que por lo tanto el sello no fuera la misma relevancia. El Colegio de Ingenieros, de hecho, tiene una comisión de acreditación. Por lo tanto, la colegiatura obligatoria puede perfectamente llevar, como lo hacía antes el Colegio de Abogados, con el control del acceso a la profesión a través de la práctica profesional, con el examen nacional que estaba regulado desde el año 75, que duró alrededor de 10 años, efectivamente tenderá a afectar la autonomía de las universidades y por lo tanto es un grupo también a considerar dentro de este tipo de debate. Y finalmente, bueno, las demás profesiones. Y las demás profesiones porque vamos aumentando el catálogo de profesiones, que era una de las preocupaciones de la Comisión Ortúzar, y que probablemente la única voz disidente, que fue en ese minuto Jaime Guzmán, que hablaba de las licencias de la época de tiranía gremial. Eso, muchas gracias. Gracias, Pablo. Paulo, brevísimamente, por favor, para que podamos después ir a las preguntas. Sí, porque me pasé en el tiempo anterior. Solamente quiero plantear dos cosas. Uno, acá hemos hablado de control, pero creo que también tenemos una tarea importante en la formación. Y creo que tenemos que trabajar firmemente en la formación ética en las universidades. Y segundo, mi invitación es a trabajar en el diseño institucional. El acuerdo del colegio es una propuesta general, pero esa propuesta hay que transformarla en ley, ¿verdad? Y la ley tiene que regular de manera coherente la forma en que vamos a ejercer el control ético. Hay muchas alternativas, ¿verdad? Abajo. Y creo que lo que debiéramos hacer como comunidad académica es ponernos a trabajar en propuestas para el contenido de esa ley, ¿verdad? Este es el tema de las cuotas, ¿verdad? Que no se transformen las cuotas en un entorpecimiento. Hay un fallo de 2018 de la Corte de Estados Unidos que toca este tema a propósito de funcionarios públicos, ¿verdad? Pero por sobre todo creo que hay que hacer probablemente ajustes orgánicos en materia de colegios profesionales, ¿verdad? Que aseguren, ¿verdad?, que la colegiatura obligatoria cumpla la finalidad que le estamos proponiendo. Muchas gracias, Paulo. Julián. Sí, yo solo muy brevemente quiero hacerme cargo de algo que no se ha dicho acá, pero sí se puso en la primera sesión de este programa y he escuchado muchas partes, que es la acusación de que los colegios de abogados al final del día son, como dijo Sandra, clubes sociales o clubes de amigos que protegen sus intereses personales. Yo quiero decirle a toda la gente que piensa así que les encuentro toda la razón. La verdad es que en los orígenes de todos los colegios profesionales hay una lógica de club social y de club de amigos. Y yo creo que el gran desafío de los colegios profesionales es superar las funciones privadas que habitualmente cumplen los colegios para asumir sus funciones públicas. No estoy hablando aquí solamente del Colegio de Abogados de Chile, estoy hablando de los colegios en todo el mundo. La American Bar Association surgió como una organización tan cerrada que los abogados negros tuvieron que formar una asociación distinta porque no eran admitidos en la asociación de la American Bar Association.
Entonces, cuando se hace esa crítica es válida, y es particularmente válida en un colegio tan poco representativo como el nuestro. Pero a mí me llama la atención que quienes hacen esa crítica asuman que el problema se soluciona a través de la colegiatura voluntaria, porque ¿qué puede asegurar más un colegio poco representativo que el hecho de que no todos los profesionales estén colegiados en esa asociación? Cuando tenemos un 10% de profesionales colegiados, obviamente tenemos una muestra muy pequeña de quienes representan la profesión, y entonces la asociación de ese colegio profesional a una imagen de conservadurismo, a una imagen de defensa de intereses gremiales, sin duda termina siendo al final del día un círculo vicioso, en que los que se asocian a ese colegio se asocian en la búsqueda de esa imagen o en la adhesión a los valores que ese colegio parece representar. Yo veo aquí a Eduardo Morales entre los asistentes. Eduardo recordaba en la primera sesión, por ejemplo, este esfuerzo que hizo el Colegio de Abogados por ir en contra del abogado de turno, traicionando lo que fue uno de los valores esenciales del colegio en su fundación, que fue el favorecer el acceso a la justicia. Indudablemente a mí me parece que ese es un periodo oscuro del Colegio de Abogados, pero ya pasó hace 15 años, y yo creo que hace rato que nadie en el Colegio de Abogados está pensando en los intereses gremiales. Y creo que un colegio más representativo que este, que podría ser indudablemente favorecido por la colegiatura obligatoria, podría ser un colegio que realmente asuma esa función pública que todos echamos de menos, y que deje la función privada también como una función que tal vez el colegio pueda cumplir, pero que no necesariamente tendría que mezclarse con la función pública. Que los colegios de abogados ofrezcan seguros de vida, clubes donde puedan ir a descansar los asociados y otros servicios, sin duda está muy bien, pero no tiene por qué ser necesariamente ese el aspecto del colegio de abogados en el que nosotros exigamos la afiliación. Lo que importa es la afiliación para efectos del control y para efectos de que se pueda asegurar la calidad de los servicios legales, no en protección de los abogados, sino en protección de los ciudadanos que tienen que acceder a ellos. Muchas gracias, Julián. Rubén, si me permites, Rubén, me gustaría hacerte además una de las preguntas que formula uno de los asistentes. Martín Coronado hace la siguiente pregunta. Dice, sobre el grado de alcance del control ético. Los abogados no solamente litigamos, dice, sino que también hay quienes ejercen actividad académica, política, judicial u otras. ¿El control ético, pregunta Martín, también alcanzará a las otras facetas o está únicamente dirigido a la litigación? Para que, si te parece, pudieses también hacerte cargo de esa pregunta en tu réplica también, Rubén. Ok, Matías. Efectivamente, ese es un punto muy relevante. El Código del 48 fue elaborado sobre la base del paradigma de la profesión que es el abogado litigante. Pero sin duda que hoy día la actividad profesional es más compleja y admitiendo esas situaciones que mencionaba Pablo en cuanto que hay otras expresiones de la profesión que tienen sus propias éticas particulares, creo yo que un código de ética moderno, como lo hace el Código del 2011, que es su gran aporte al avanzar en muchas materias, actualizar muchas materias, como es el conflicto de intereses, tiene que abarcar todas las expresiones de la profesión jurídica. El conflicto de intereses yo creo que está bastante tratado por la legislación común, civil y penal en materia del abogado litigante. Pero quedaba fuera el abogado corporativo y el Código del 2011 constituyó un gran avance en esa materia al establecer reglas mucho más amplias y complejas que pueden cubrir a toda esa área. Creo yo que un colegio futuro, nuevo, con colegiatura obligatoria y única, porque ese es un elemento que yo creo que olvidó o consciente o inconscientemente el Colegio de Abogados en su acuerdo, que para que sea eficaz el control tiene que ser también una colegiatura única. Recordemos que el fallo del Tribunal Constitucional del año 91 sobre juntas de vecinos, que pretendió establecer una única junta vecinal o una única junta vecinal o agrupación de juntas vecinales, se cayó por precisamente contradecir la libertad de asociación. Por lo tanto, creo yo que instar a la constituyente a liberalizar el derecho o la libertad de asociación tiene que también incluir la excepción de la colegiatura única, no solo la obligatoria.
Y también hacer, como lo hace la actual Constitución, que no reconoce el carácter absoluto de la libertad de asociación. La misma Constitución vigente ya reconoció un tratamiento condicionado de ciertas organizaciones como son los partidos políticos y los sindicatos. ¿Por qué no podría hacerlo también respecto de los colegios? Así que, aparte del ejemplo de derecho comparado que han citado aquí mis colegas, también la propia Constitución contempló excepciones a ese tratamiento supuestamente absoluto respecto de la configuración de ese derecho fundamental. Muchas gracias, Rubén. Paulo, fíjate que Soledad Recabarren, a quien aprovecho de saludar, hace la siguiente pregunta. ¿El colegio está dispuesto también a defender a sus miembros cuando la autoridad trata de violar los derechos de estos? Por ejemplo, dice Soledad, el Servicio de Impuestos Internos trató de exigir que los abogados violaran el secreto profesional. Se pidió apoyo al colegio y este no apoyó a sus miembros. Las instituciones y sus asociados tienen derechos y también obligaciones. ¿Qué te parece, Paulo? Gracias. Tal vez podríamos conversar con Soledad porque desconozco el caso exacto o no lo recuerdo. Lo que sí puedo decir es que todos los amparos que se han presentado por violación del secreto profesional, el colegio los ha resuelto de manera seria y ha cogido un montón de amparos profesionales que se han presentado por violación del secreto profesional. Incluso cuando se han, de manera bastante laxa, incluso se ha señalado que cuando un fiscal incauta información que está en poder de un abogado interno de una empresa, ese abogado interno se entiende que está actuando como abogado y también está sujeto a su información está cubierta por el secreto profesional y hemos acogido ese amparo. El caso específico del Servicio de Impuestos Internos lamentablemente no lo recuerdo y encantado de que Soledad lo pudiera plantear porque no lo siento, no lo tengo en este momento en la cabeza. Muchas gracias, Paulo. Sandra, fíjate que Manuel Vergara que comenta lo siguiente. Él dice que es afiliado del Colegio de Abogados de Valparaíso y su pregunta radica en algo que tú comentaste. Dice si desde el punto de vista estructural, orgánico, este nuevo Colegio de Abogados de Chile va a ser un colegio único, porque dice que muchas veces él observa que el Colegio de Santiago opera en realidad como una voz nacional. Y la verdad es que de hecho él entiende que así debiera pensarse, pero cree que los colegios regionales debieran mantenerse algún tipo de autonomía. No puede perderse de manera tan radical. ¿Qué te parece, Sandra? A ver, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con que, claro, la figura del colegio profesional único, ¿ya? Si bien la colegiatura, como decíamos, tiene que ser, yo creo que única, ¿ya? A lo mejor podríamos pensar en un sistema, porque si estamos hablando de la descentralización en general, ¿ya? Y de las instituciones y todo lo demás, yo creo que perder un poco esa visión del local, ¿ya? También sería perjudicial en el caso del ejercicio de la profesión. A lo mejor podrían seguir existiendo los colegios profesionales regionales, ¿ya? A lo mejor pensar en alguna suerte, yo estoy pensando siempre en los distintos sistemas del ejercicio del poder. Entonces, cuando uno habla del presidencialismo, del presidencialismo centralista y además, o un gobierno federal, bueno, a lo mejor aquí podríamos pensar en una adscripción, ¿no es cierto?, regional hacia un centro, ¿ya? Yo no tengo digamos, el conocimiento tan profundo, por ejemplo, de cómo funciona en otros sistemas, pero sí me imagino que las personas que hoy día forman parte de esos conglomerados, ¿no es cierto?, regionales, no tendrían que abandonarlos, ¿ya? Yo creo que es una buena fórmula. Por eso es que la ley tiene esa misión de ver cómo nosotros enfrentamos precisamente esta problemática institucional, organizativa, ¿ya? Y a mí no me parece que tendrían que dejar de existir. Y yo quería recoger lo que decía Julián al final, esto de que, claro, uno siempre piensa en la regulación de la profesión, la ética, ¿no es cierto?, por el beneficio o perjuicio de los asociados o de nosotros los profesionales, pero hay que pensar en las personas. O sea, si efectivamente esto tiene una, por eso yo hablaba de la responsabilidad, del control dentro del Estado de Derecho, es para beneficio de las personas. Nosotros estamos obviamente actuando para nuestros clientes y obviamente que eso es lo que se va a calificar, así que también estoy de acuerdo con eso. Creo que, como digo, contestando derechamente, yo no me opondría
a eso de que no desaparecieran los colegios en definitiva y que a lo mejor pudieran adscribir a uno mayor. Gracias, Sandra. Una de las personas que también ha trabajado muchísimo sobre esto es el profesor Álvaro Enríquez, quien pregunta a Julián derechamente que dice, ¿cómo podemos evitar que el colegio no se corrompa y termine generando estándares laxos, protegiendo a algunos de sus miembros o persiguiendo a otros? Porque eso puede generar unas prácticas predatorias, dice Álvaro. Álvaro comenta, dice, hemos escuchado una buena respuesta, la revisión de sus fallos por los tribunales ordinarios. Pero se vuelve a hacer la pregunta al profesor Enrique, ¿es eso suficiente, Julián? Yo creo que sí. Yo creo que los riesgos de corrupción del Colegio de Abogados son los mismos riesgos de corrupción de cualquier organismo público o privado. Y a mí me parece que la revisión jurisdiccional es sin duda una condición necesaria para el ejercicio de la facultad jurisdiccional, de la facultad disciplinaria, perdón, que reafirma el carácter de procedimiento contencioso administrativo y que es particularmente relevante cuando se están aplicando sanciones que, por ejemplo, tienen actualmente en nuestro Código Penal la calidad de penas, la suspensión en el ejercicio de profesiones titulares, la inhabilitación absoluta, temporal o perpetua para el ejercicio de profesiones titulares, son penas del Código Penal, y entonces las condiciones de legitimidad de ese tipo de sanciones, a mi modo de ver, no pueden prescindir de un control jurisdiccional posterior. Hay que recordar por lo demás que bajo la vigencia de la antigua ley del Colegio de Abogados así era. Las sanciones más severas requerían la confirmación judicial, particularmente la cancelación del título de abogado tenía que ser aprobada con un quórum importante, si mal no recuerdo, por el Pleno de la Corte Suprema. Muchas gracias, Julián. Pablo, fíjate que el profesor Eduardo Morales hace una pregunta que es muy relevante y que tú trabajaste muchísimos años en este tema. Dice, mira, ¿por qué el colegio no ha sido capaz de encantar a los abogados y a las abogadas para la incorporación? Y que solamente esto se ha planteado o se ha limitado a la vía de la imposición o de la obligación. ¿Qué te parece a ti, Pablo? No, yo no trabajé reclutando gente, yo trabajé en la parte de coordinación de comisiones, pero bueno, hay varios factores que ya los mencionó Julián en el mismo chat, y hay cuestiones de representatividad de cuánto esto se acerca, y hay un tema también de beneficios o no que se persiguen. Un ejemplo concreto, no suena tan... No es que el atractivo de la colegiatura el alto número de afiliados en la profesión médica se debía a que la gente valora tanto el colegio médico, sino que lo que se valora es el llamado seguro FALMED, que tiene que ver con las licencias profesionales médicas. Lo sé porque soy hijo de médicos, rodeado de médicos, el único abogado que arrancó de ese mundillo, y conozco entonces con bastante más detalle este tipo de incentivos que el Colegio de Abogados existente no tiene. Ahora bien, dejando de lado esa parte, bueno, hay un factor que yo estoy totalmente de acuerdo con Julián. La colegiatura voluntaria perpetúa muchos de los déficits que tenemos hoy en día para atraer, para que tenga una institucionalidad que tenga cierto atractivo. Y una de las razones, o sea, un buen ejemplo, me parece, es el tema de la formación continua. Si tuviéramos quizás una suerte de acuerdo nacional o algo, donde la formación continua fuera uno de los deberes, o sea, una manera concreta, exigible, de tener que actualizar nuestro deber de competencia, de mantenernos al día respecto a los conocimientos y eventualmente al entrenamiento de determinadas destrezas, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. Bueno, quizás por esa vía, hoy en día, no tendríamos solo las charlas de los martes del colegio, tendríamos algo bastante más sofisticado por parte del colegio que sí eventualmente podría funcionar. Ahora sí, estoy ocupando el argumento de la obligación. En ese caso, pero indirecta, sin atentar a la obligación, y la gente que no está colegiada, de hecho, puede asistir a las charlas del colegio, se les cobra un monto bastante ínfimo, diría yo, simbólico. Ahora bien, yo lo que sí discrepo, eso sí, con la pregunta, es que el colegio no se ha limitado por la vía de la obligación. El colegio, desde que empezó la afiliación voluntaria, hizo, yo diría, dos cosas. Primero, fue el único que, entre comillas, acató la decisión de la Constitución del año 80, por cuanto fue el único que que optó por decir, esta es la regulación. Tenemos entonces que zanjar el problema de las causas de ética profesional, nos vamos por policía correccional. Tenemos un código que fue adoptado con anterioridad, con la legislación anterior, y por lo tanto vamos a tener que seguir aplicando con la estructura
célebre de asociación gremial, invocando las normas del Código Civil para mantener el respeto por la libertad de afiliación. Eso no sucedió originalmente con los otros colegios de abogados, perdón, los otros colegios profesionales, los que derechamente adoptaron nuevos códigos de ética, algo que el colegio y el profesor Enrique ha escrito, el único trabajo más documentado sobre los problemas jurídicos que tiene hoy en día el sistema y una propuesta de solución dogmática al respecto. Pero me imagino que eso será discusión de otro panel. Y por lo tanto, el colegio, por un lado, lo que trató de hacer es decir, bueno, la señal que tenemos que dar es que esto siga funcionando y que la gente se quiera colegiar. ¿Y cómo vamos a fomentarlo? Ha sido a través de hacer una suerte de el sello, una suerte como de sello, que la colegiatura sea un activo en el mercado. Y eso uno lo puede rastrear desde el año 80, y si no me equivoco, la primera declaración del año 85, después viene el año 90, etcétera, hasta llegar a los últimos insertos que hace el Colegio de Abogados, donde efectivamente se invita y se llama al público a preferir a alguien que esté colegiado, y por lo tanto se crea un mecanismo de consulta a través de la página web. El mecanismo de consulta tiene el problema, que no es menor, que el colegio actúa con poca, con gran opacidad, porque uno puede consultar que la persona está colegiada y que las especialidades quede claras. No se puede consultar por esa vía si la persona tiene un reclamo vigente, si la persona ha sido sancionada, y ese es probablemente el tipo de cuestiones que uno quisiera poder efectivamente conocer antes de poder contratar a una persona, más que necesariamente que la persona esté o no colegiada. Eso, por lo tanto, en ese sentido yo discrepo. De hecho, y con esto cierro, porque sé que ya yo también quiero ver el partido, ¿sí? El Colegio de Abogados nunca solicitó la colegiatura obligatoria de posición mayoritaria. Esta es la primera vez y además es prácticamente en el pleno del Consejo. No estoy diciendo que esté completamente de acuerdo con la decisión, estoy diciendo que no es un hito que no es menor. Por cuanto lo que el colegio trató de hacer, manteniendo el respeto por la libertad de afiliación, fue primero promover un proyecto de ley que se elaboró de crear un Tribunal Nacional de Ética Profesional durante el gobierno del presidente Elwin. El problema fue que el proyecto del presidente Elwin, en vez del ministro Cumplido, que había sido consejero, presentarlo ante el Congreso como un mensaje presidencial, decía entregárselo a los parlamentarios, y los parlamentarios básicamente lo fueron diluyendo y empezaron a hablar con sus otros colegios profesionales desde determinadas regiones, etcétera, otras profesiones, otros grupos de interés, y al final se diluyó y dijeron que es por culpa porque el Colegio de Abogados hizo un proyecto solo para los abogados. Y el otro intento que también trató el Colegio de Abogados convocado por la Corte Suprema fue el proyecto que hizo, gran parte lo redactó el entonces decano Alejandro Guzmán Brito en la Universidad Católica del Paraíso, que era un proyecto que distinguía la situación de tribunales de ética para no afiliados, que es muy similar a lo que al final quedó entrando en la Constitución. Pero era un proyecto que se hacía cargo muchas de las cuestiones de instrucción, de sanciones de verdad, y que tenía un serio problema, eso sí, que básicamente transformaba en ley normas que estaban hoy en el Código 48. Entonces había mucho estándar aspiracional de lo que el abogado debe ser, más que de algo de conducta. Entonces, me parece que esa sea, el colegio recién, diría yo, se hizo el pleno, el Consejo General por primera vez tomó la posición minoritaria que había venido provenientemente de la lista de volver al colegio, y que era como la antigua, diríamos, exconcertación en los tiempos de esa coalición. Eso. Gracias, Pablo. Bueno, y con esto quiero terminar dándole la palabra a Rubén para ver si nos puede ayudar con la siguiente pregunta, que dice, mire, ¿cómo podemos propender a que el Colegio de Abogados deje de ser un simple club de amigos? Y que en realidad la mayoría de los abogados, si no todos, de motu propio, puedan colegiarse de modo tal de que puedan dotarse de eficacia y legitimidad a las funciones del colegio, sin que necesariamente debe mediar una norma obligatoria que de una u otra manera limite el derecho a libertad de asociación de los abogados. ¿Cómo lo ves tú, Rubén? No lo veo derechamente, y precisamente creo que la experiencia de estos largos años ha demostrado que ello no es posible. Y por lo tanto, el mecanismo, la condición para que tengamos un control ético eficaz es la colegiatura única y obligatoria. No veo otra modalidad, ya experimentamos este modelo dual que no conduce a ninguna parte, solo al abismo ético de todas las profesiones. Muchas gracias, Rubén. Bueno, aprovecho también de saludar a nuestro decano, don Pablo Ruiz Tagle, que pudo incorporarse en este
gran debate que nos ha convocado a todos y a todas de la profesión jurídica, pero que ha ido expandiéndose hacia otras profesiones, puesto que hay muchos otros que están muy interesados a consecuencia de esta posición que se adoptó al interior del colegio. Les queremos una vez más agradecer a Sandra, Julián, Rubén, Pablo y a nuestro decano que nos acompaña, junto con todos ustedes que estuvieron con nosotros en esta sesión, invitándolos también para la próxima sesión que la tendremos prontamente y que se les informará para que nos puedan seguir acompañando, y va a estar en ellos muy buenos panelistas que nos van a acompañar en este gran tema que sigue siendo objeto de discusión. Muchísimas gracias. Matías. Decano. Gracias a ustedes también. Sí. Gracias. Una cosa muy breve, porque todos quieren correr al partido. Nada más reafirmar el compromiso que tenemos de publicar en un libro las ponencias que se han presentado en el panel. Yo no he podido escucharlos hoy día, les pido mil excusas, tenía otro compromiso a la misma hora, pero quise venir a agradecerles a cada uno de ustedes el participar en este panel y el profundizar el trabajo de lo que significa la cuestión que se está planteando, que siempre, como sabemos los abogados, a veces es menos glamorosa. Digamos, al comienzo todo el mundo está interesado, pero cuando ya empezamos a afinar y a pensar las cosas más en detalle, no siempre está la multitud detrás de ese trabajo. Así que yo les agradezco su dedicación y comprometo a la facultad en la publicación de este trabajo, que les agradezco que ustedes hayan participado en él. Eso nada más. También agradezco a la Dirección de Extensión, a Jimena Insunza, y de Comunicaciones, y a todos los que han participado en esto, y a los asistentes. Muchas gracias. Decano, lo voy a complementar porque la próxima sesión tiene fecha, es el 17 de junio, y nos van a acompañar algunos que están aquí presentes, así que no puedo no señalarlo. Va a estar con nosotros el profesor Cristian Maturana, va a estar con nosotros el profesor Álvaro Enríquez, así que prontamente recibirán la pieza gráfica y los esperamos entonces el 17 a la misma hora. Va a estar moderando el profesor Lucas Sierra, y yo creo que va a estar igual de interesante que hoy día, tanto así que ya el partido está y nosotros seguimos aquí. Así que nada. Bueno. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A todos. Gracias. Muchas gracias.